¿qué significa decirle sí a Jesús? No sé cuál será el significado de lo que usted ha sentido en su vida, en este seguimiento, en este proyecto que Dios tiene, porque Dios tuvo un inicio con nosotros, tuvo un momento en que tú y yo nos encontramos con Dios y estamos en el proceso ahora. Estamos en ese camino al cielo, estamos en este avanzar cada día y que a veces nos detenemos. Y el tercer proceso es cuando lleguemos a la casa del Padre. Y siempre digo que esa va a ser la sanación total que podamos tener con el Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Los invito a buscar la palabra del Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 37, que es una palabra, yo diría, bastante fuerte. Es una palabra que, capítulo 5 de Mateo, versículo 37. Dice así la palabra: que la palabra de ustedes sea sí, sí, no. Lo que se añade luego procede del maligno. En otras versiones dice que cuando digas sí, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque todo lo demás viene inspirado por el demonio. Y fíjense que aquí parte algo que muchas veces nosotros también hemos sido un poquito protagonistas de echar a perder los sueños que Dios tiene con cada uno de nosotros en este proyecto. Quizás cuántos sueños que Dios ha pensado desde la eternidad, usando todas tus facultades, los dones, los carismas que Él ha puesto en nosotros por el Espíritu Santo, se han echado a perder. Porque nosotros decimos a veces alocadamente sí y después alocadamente cambiamos. Y ahí entra la influencia del enemigo. ¿Cuántos proyectos has echado tú y yo fuera, a la borda? Porque muchas veces nos comprometemos alocadamente sin tomar una seriedad de lo que estamos pidiendo Dios. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Jesús, en la palabra, si ustedes entran en este conocimiento, siempre mantuvo su sí. Mantuvo su sí hasta llegar al Calvario, a pesar que en la agonía del huerto le estaba sudando sangre, pero él le decía: Padre, si está en ti, líbrame de este cáliz, pero ante todo que no se haga mi voluntad. Y mantuvo su no cuando en el desierto, con la fuerza del Espíritu Santo, le mantuvo su no al enemigo. El Dios nos está dando una lección que nosotros también tenemos que mantener nuestro sí y nuestro no. Meditando esta palabra, me hice una pregunta a sí mismo: ¿qué significa decirle sí a Jesús? Y Dios me fue regalando en oración, esto fue lo más hermoso, me fue regalando en oración diferentes lecturas. Me regaló 6 lecturas bíblicas que para mí tienen una trascendencia en lo que significa sí. ¿Y qué conlleva cuando tú y yo decimos sí a Dios? Es decir, el sí no es así a fría, sino que Dios se compromete con nosotros, y ese sí, cuando nosotros le damos un sí definitivo, ese sí lleva algo, conlleva algo. Entonces vamos a partir con la primera lectura de Lucas 10:20. Lucas 10:20 dice: pero no se alegren de que los espíritus malignos
le obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. No se alegren porque ustedes echan fuera los demonios, los espíritus, que a veces como que nos alegramos. ¡Ay, qué lindo! No, dice, alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Hermano, qué hermoso saber que este sí, cuando nosotros le decimos sí al Señor, que nuestros nombres ya están escritos en el cielo. Es decir, cuando nosotros nos hemos comprometido con Dios, Dios se ha comprometido con nosotros, dándonos esa tremenda promesa de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Dicen que todas las promesas de Dios se cumplen siendo algunos requisitos. Si yo quiero que esté mi nombre escrito en el cielo, yo tengo que mantener ese sí en mi vida espiritual. Si yo le dije un día a Jesús, sí, que nada, ni personas, ni situaciones, ni la prueba, ni la persecución te pueda llevar hasta atrás, echar hacia atrás lo que ya has ganado. Qué hermoso saber, hermano, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Yo no sé si usted ha entrado a sumergirse en ese texto bíblico. Yo hace muchos años le tenía miedo al infierno. Era un terror, porque ustedes saben, yo venía de la escuela que me dijeron que Dios castigaba. Entonces esa era la escuela que yo traía. Entonces, en una oportunidad fui a predicar a una ciudad donde después viví 4 años en esa ciudad. Estuve viviendo, estudiando y a la vez evangelizando. Y en una de esas evangelizaciones masivas que se hicieron, porque hubo una explosión en esa ciudad de muchos jóvenes. Entonces, me ha pasado muy pocas veces que he ido a un lugar y después que he predicado, que he orado con mucha gente, me he quedado esa sensación como seco, vacío, ¿ya? Entonces le pedía a la dueña de casa que me hospedaba que si yo podía llevar a algunas personas para orar. Entonces fuimos y bueno, yo dije, mira, me dice, ella escógelos tú. Entonces le dije, bueno, partí por el sacerdote, el hermano que me acompañaba en la música, otro, y fueron varios, mujeres y hombres. Y cuando estábamos en plena oración, yo recibo una profecía, y la profecía decía que Dios Padre nos iba a regalar todo el amor de Padre que no teníamos. Cuando yo lanzo la profecía, todos los que estaban ahí comenzaron a bramar. ¿Sabes lo que es bramar? No llorar, así, no sollozar, no, sino que llorar, partiendo por mí. Todos llorábamos. Y en ese momento entro, esto es la única vez que yo tenía un éxtasis espiritual. Me quedo de rodillas, miro hacia un cuadro que estaba ahí de Jesús de la Misericordia, pero curiosamente veía a Jesús desde aquí, con vestido de la cintura hacia abajo, con el traje, pero arriba estaba crucificado. Entonces a mí se me ocurre hacerle una pregunta a Jesús. Le pregunté si yo iba a ir al cielo. Y Jesús me dice, sí, me dice, muy pronto, muy pronto.
le pregunté si mi mamá y mi papá iban a ir al cielo. Sí, me dice, también van a ir al cielo. Después le pregunté por mis hermanos, se los nombré a todos. Sí, me dice. Mis cuñados, mi cuñada, sí. Mis sobrinos, Señor, sí. Y justamente estaban un amigo y dos amigos que quiero, y una amiga. ¿Y van a ir ellos también? Sí. Y yo iba a seguir preguntando y me dice, shh, y muchos más. Y se acabó la éxtasis. Después que se acabó eso, comencé un llanto desgarrador. Yo me sané ahí de eso. Yo tenía miedo a la muerte, le tenía miedo al infierno. Y cuando leo esta palabra, que Dios nos promete que vamos a ir al cielo, y que no nos alegremos porque hacemos grandes cosas para Dios. No nos alegremos si a veces Dios nos usa como instrumento de sanación, de liberación, no sé, de tantas cosas que Dios nos puede usar, sino que tenemos que nunca perder la visión que decirle a Jesús sí significa que mi nombre está escrito en el cielo. Y eso merece un aplauso. Eso merece que usted felicite y le dé un abrazo al que está al lado, porque va a ir al cielo. Este hermano servidor va a ir al cielo. Va a ir al cielo este hermano. Pero también es decirle a Jesús sí conlleva a otra cosa también muy importante. Y en este punto fallamos muchos de nosotros, los que estamos muchas veces sirviendo a Dios. Fallamos mucho. Dice la palabra en Lucas 9. Lucas 9, versículo 62. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Y este es un problema que siempre tenemos nosotros. En cualquier circunstancia de la vida, a veces vamos muy bien, vamos en un camino ascendente, siempre ascendente al cielo, y cualquier situación nos hace muchas veces mirar el pasado. Y en el pasado, hermano, muchas veces están todos los resentimientos, están las experiencias que a lo mejor hemos querido olvidar. Has querido olvidar personas, has querido olvidar situaciones, metidas de pata que una vez en la vida, cuando era joven, las hizo, y esas siempre vuelven a tu mente. Y dice la palabra que si tú te has decidido servir a Dios, si estás ya montado en el camino, en el caballo del servicio, no tenemos que mirar para atrás, hermano. Porque mirar para atrás es querer, muchas veces hay una tentación de querer volver. De querer volver y dejar lo que ya hemos caminado. Muchos de ustedes han caminado mucho más que yo, o yo he caminado más que ustedes, muchos, y otros están quizás comenzando a caminar ahora. Pero lo más importante que Dios quiere, hermano, que usted y yo no mire para atrás. Proverbios 30:30 dice que el león jamás retrocede, jamás. Y en Isaías, en el capítulo 43,
23, en el versículo 18 y 19, dice que no miremos más tiempos pasados. Estoy haciendo cosas nuevas. ¿No lo notas? Y ese es un problema, hermano, porque cuando tenemos esa tendencia de mirar hacia atrás, no vemos lo que Dios está haciendo con su gracia sobre ti. Nunca nos tenemos que olvidar, hermano, que todo lo que nosotros hagamos es gracia de Dios. Y a veces esa tendencia que tenemos de mirar el pasado, o hay personas que nos hacen recordar el pasado, porque a veces hay personas que nos hacen recordar el pasado, es ahí donde usted no tiene que engancharse, sino que usted tiene que ver lo que Dios está haciendo en tu hoy, y es lo que está haciendo con su gracia. Puede que estés cansado, puede que las cosas no estén resultando, pero nunca vuelva a mirar para atrás, porque la palabra es bien clara aquí: nos sirve para el reino de Dios. Es decir, Dios quiere siempre que avancemos, y en ese sentido Dios quiere que tengamos esa mente de león, una mente que cuando ataca va, pero no retrocede. Yo me encanta ver documentales de animales, y estuve una semana metido en las noches viendo documentales de leones, y me di cuenta que es así. Se programan, todos los leones se programan, y una, que es la que lleva la manada, esa ataca y todos atacan. Pero ninguno retrocede. Puede que no vayan a cazar, pero no retroceden. Es decir, perseveran hasta el final. Y eso es lo que yo no entendía cuando muchas veces me decían: oye, hay que tener mente de león, hay que ser como león. Yo decía: ¿por qué será eso? Claro, después en la palabra descubrí que el león nunca retrocede para atrás. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, servidores, que tengamos una mentalidad de león, de mirar hacia adelante, porque Dios está haciendo cosas nuevas todos los días, porque Dios hace todo nuevo. Y uno puede leer una palabra, por ejemplo, hoy día, y la puede leer la próxima semana, y esa palabra te va a decir algo nuevo, porque Dios siempre dice algo nuevo. Tercer punto, la palabra es Mateo también. Mateo 6, versículos del 26 al 33. Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¿Y ustedes no valen mucho más que las aves? En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose: ¿qué vamos a comer? ¿O con qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Ustedes
ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que les necesita. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Palabra de Dios. Hermano, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, Dios siempre se compromete con nosotros. Esto es lo que se llama un Dios providente. Hermano, a Dios nadie le gana en generosidad, nadie. Cuando nosotros creemos que con nuestro tiempo, y a veces cuando somos muy generosos, damos un billetito, una monedita, y creemos que con eso somos generosos, hermano, no. Dios es más generoso. Y cuando nosotros nos comprometemos con sincero corazón, cuando usted le está sirviendo a Dios y le está sirviendo con decisión, como mente de león, no está mirando hacia atrás ni se está quejando, y usted sabe que tiene un Dios que es providente. Porque una de las características del amor de Dios es que el amor de Dios es providente. Es decir, Dios cuando ama a alguien, lo ama con providencia, lo ama con amor, lo ama con algo concreto. Nosotros todos somos personas que comemos, necesitamos vestirnos. No nos caen las cosas del cielo. Pero Dios sabe, hermano, que lo que tú y yo necesitamos. Yo tengo miles de testimonios. Me pasaría toda la noche contándole la tremenda cantidad de testimonios providentes que tengo. Porque realmente Dios me ha demostrado que nadie le gana a Él en generosidad. Por eso la palabra es bien clara: no anden como los paganos, preocupados, aquí en la mente, preocupados, ¿qué vamos a hacer? Si Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y cuando nosotros le decimos sí a Jesús, Él se ocupa, no se preocupa, se ocupa de la más mínima necesidad que tú puedas tener. Yo creo que ustedes tienen muchos testimonios también referente a eso. Muchos testimonios. Pero yo le voy a contar uno que a mí me marcó. Yo cuando partí de la misión a tiempo completo, yo tuve una gran lucha con mis padres porque ellos no estaban contentos que yo hiciera esto, no por el hecho, sino porque mi vida, ellos veían que yo no tenía nada asegurado en mi vida, ¿ya? Es decir, no sé cómo se llamará acá eso, pero allá en Chile se llama la previsión, la AFP, donde uno tiene que de su sueldo poner, y con eso tengo derecho a una jubilación y tengo derecho a FONASA, que es el médico. Entonces cuando yo partí, yo no tenía nada de esas cosas, porque cuando me lancé en esto, yo le creí a Dios, pero después de varios años de discernimiento. Entonces llegó un momento que Dios me dice: ahora tienes que tomar la decisión. Y tomé la decisión en fe, con muchas luchas. Entonces yo no tenía plata para médico. Entonces Dios era tan providente conmigo las pocas veces que me enfermo, porque realmente yo no soy una persona enfermiza. Las pocas veces que me enfermaba, Dios me programaba donde yo me iba a quedar. O me quedaba en casa de una enfermera, o me quedaba en casa de un doctor. Y un día yo sufría de rinitis, tenía una rinitis crónica que me estaba pasando a sinusitis. Y ustedes saben que la sinusitis tapa todas las cavidades aquí de la nariz, y cuando no puede ser liberado, te rompen aquí
y te sacan toda esa secreción. Y estaba muy mal, y por una cosa providencial me mandan a buscar de una casa para que yo vaya a ver a una persona ahí. Atendí la persona, era hija de un señor, de una señora, y cuando pasé a hablar con ellos porque tenía que conversar, yo estornudo. Y él me dice, tienes una sinusitis crónica. Y yo dije, ¿cómo sabe este señor? Entonces, el tratamiento era muy caro. Y este hombre era doctor, era un otorrino. Y Dios ese día me demostró que era un Dios providente. Y ese testimonio le ayudó a mis papás a creer que Dios sí se ocupa cuando estamos mal y cuando vamos desinteresadamente a servir a los hermanos. Él se ocupa de lo nuestro. Dicen que está mal decir esto, porque me lo corrigieron a mí. Cuando yo me lancé en esta aventura, yo le dije a Dios, tú te ocupas de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. Pero está mal eso, porque eso se llama trueque. Y muchos de los servidores lo dicen, Señor, yo te sirvo, yo me ocupo de lo tuyo y tú ocúpate de lo mío. Y esa no es así. Cuando yo recibí eso, yo tuve que renunciar a eso. Me llevaron al Santísimo y tuve que renunciar a eso. Entonces yo tuve que decirle a Jesús, yo renuncio al trueque porque tú eres un Dios providente. Amén. No tengo por qué hacer pactos contigo si tú eres un Dios providente. Y si yo te dije sí, Señor, y es tu deseo que yo te sirva, tú te vas a ocupar de lo mío. Y es lo que les digo a ustedes, hermano. Si ustedes se deciden de servirle a Dios con sincero corazón, sin intereses creados, Dios se va a ocupar de lo más mínimo o como de lo más máximo que usted puede necesitar en su vida personal, en su vida económica, en su vida de salud, en sus relaciones con los demás. Dios se ocupa de todo, porque nuestro Dios es un Dios providente. Pero si nosotros nos preocupamos, somos como los paganos. Es como si no reconociéramos a quién le estamos sirviendo. ¿A quién le estamos sirviendo? Le estamos sirviendo a un Dios providente. No le estamos sirviendo a cualquier persona. Es un Dios que se está ocupando de lo más mínimo. Pero eso sí, necesitamos mantener nuestro sí. No nos podemos echar para atrás. Cuarto paso. Lucas 10:27 dice la palabra. Y él respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Decirle sí a Jesús significa amarlo sobre todas las cosas. Y ese amor también va acompañado del amor del prójimo. Porque no podemos amar a Dios a quien no vemos, dice la palabra, y odiar a quien vemos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Un día me preguntaron qué significa, me preguntaron las 3 preguntas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Me preguntaron. Yo contesté, amar a Dios sobre todas las cosas. Luego me preguntaron, ¿cuál es el nuevo mandamiento dado por Jesús? Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y después me preguntaron, ¿y cuál es el gran mandamiento? Entonces, yo estaba y varios empezamos a contestar, amar a Dios sobre todas las cosas. No, dijo la persona. Entonces otra dijo, entonces amar al prójimo. Tampoco es. ¿Cuál es el gran mandamiento? Dijo, volvió a preguntar. ¿Cuál es el gran mandamiento, hermano? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? No, no. El gran mandamiento es evangelizar. Porque cuando evangelizamos, estamos amando a Dios y estamos amando al prójimo. En ese gran mandato que Jesús nos hace de ir y evangelizar, amamos a Dios y amamos al hermano. Si usted quiere amar a Dios, tiene que evangelizar. Si usted quiere amar al prójimo, tiene que evangelizar. Y decirle sí a Jesús es evangelizar. No quedarme sentado sobre los huevos, como las gallinas, que a veces están un mes, 2 meses echadas en los huevos, y los huevos ya están todos podridos, están todos güeros. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas es para nosotros evangelizar. Amar a todos los hermanos es evangelizar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando evangelizamos le estamos dando al hermano el pan vivo bajado del cielo. Jesús se quedó en las obras de caridad, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las obras de caridad? Obras de misericordia. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo, estuve en la cárcel, etcétera. Fíjense que esas obras de caridad Jesús las dejó como yapa. Pero la mejor obra que nosotros podemos dar a los demás es darle a Jesús el pan vivo. Porque cuando damos un pan, al otro día ese pobre hombre o pobre mujer va a tener hambre igual. Cuando muchas veces hay personas que están en la cárcel, pero son libres interiormente. Y hay personas que están libres en la calle y están presas de sus miedos, presas de sus pasados, presas de sus adicciones. Y eso es lo que tenemos que darle a la gente, la liberación. Es darle a Jesús, es presentarle a Jesús. ¿Cuánta gente está enferma, hermano? Y Jesús es el que sana. Por eso decirle sí a Jesús es mucho más profundo que decirle a Dios, yo te amo. Sino que amar a Jesús, a Dios por sobre todas las cosas, y amar al prójimo sobre todas las cosas, eso significa evangelizar. Eso significa que nosotros como servidores, que como comunidad, no nos podemos quedar con la perra, hermano. No nos podemos quedar entre nosotros diciendo que bien estamos, sabiendo que allá afuera hay mucha gente que está esperando este mensaje de esperanza. Quinto, Juan 12:24. Juan 12:24. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. Decirle sí a Jesús, comprometerme con mi sí a Jesús significa tengo un llamado constante a morir. Y eso es lo que más nos cuesta, morir. Eso es lo que más nos cuesta a nosotros, morir al hombre viejo, morir a nuestros deseos, morir a todo lo que antes era primero en nuestra vida. Nos cuesta muchas veces morir. Nos cuesta morir porque morir significa muchas veces un dolor.
es un desprendimiento, es algo que toda la vida estaba eso conmigo, y hoy día el Señor dice, no, eso tiene que morir en ti, y eso es como un desprendimiento, y duele, pero ese morir es cada día, ese morir es a cada instante. Cuando nosotros le hemos dicho sí a Jesús, Señor, hay que preguntarle diariamente a Jesús, Señor, ¿qué quieres que hoy día muera en mí? Hay tantas cosas que tienen que morir en nosotros. El Señor sigue transformando el hombre y la mujer interior con las muertes espirituales. Es decir, Él quiere que cada día nosotros vayamos muriendo a aquellas cosas que nos hacen sufrir, que nos atan, que nos esclavizan. Por eso cada día el servidor muere. Cada día el servidor tiene que morir. ¿Para qué? Para que nazca Jesús. La meta de la muerte espiritual de la que nos está pidiendo Jesús es lo que dice Gálatas 2:20, que ya no sea yo quien viva, sino que sea Cristo quien viva en mí. Esa es la meta, que podamos reflejar a Cristo, que seamos todos otros Cristos, que puedan mirar ustedes y ustedes digan, mi hermano Jaime es un Cristo, que yo lo pueda mirar ahora, bueno, sacándole la cara de sueño que tienen algunos, yo puedo decir, este es Cristo, porque nosotros somos la prolongación de Cristo aquí en la tierra, y el servidor está llamado a morir a muchas cosas. Pregunta para usted, ¿qué cosas todavía, Señor, muéstrame en este retiro? ¿Qué cosas todavía no mueren en mí? Muéstramela. Quinto, sexto. No tengo ningún texto bíblico, pero tiene que ver algo con renunciar a mi plan de vida y dejar a Jesús que me entregue su plan de vida. Fíjense, hermano, que con nosotros cuando partimos, yo personalmente nunca pensé que yo iba a estar en esto. Jamás en mi vida, yo jamás pensé que yo me iba a dedicar a la evangelización itinerante. Jamás. Yo tenía otros planes. Yo tenía planes de trabajar. Primero quería ser actor, como se lo dije una vez. Quería ser actor. Usted me iba a conocer, porque iba a ser famoso, muy famoso. Pero yo a ustedes no los iba a conocer. Seguramente me iban a conocer por algún escandalillo de la farándula. Las chicas miran novela acá. No miran, claro, quizás. Sí. Y tú me iban a conocer por un escandalillo con la Pampita, algo así. Entonces, mira, te iban a decir ese chileno. Por eso le dejé mejor a Benjamín, que él sea feliz mejor. Entonces, yo tenía un plan de vida. Y yo creo que cuando ustedes también partieron en esto, tenían un plan de vida, pero no el plan que el Señor les ha ido dando. Además, uno empieza a soñar cosas lindas. Uno empieza a decir, ay, me gustaría tener una casa de retiro, me gustaría tener un centro de esto, me gustaría tener una escuela de evangelización. Es decir, el Señor va colocando planes nuevos. Y uno va postergando sus planes, porque esos planes realmente van llenando más el alma nuestra. Entonces, el servidor también, él sí significa que cada día vamos renunciando a las cosas que nosotros queríamos, que para mí era muy importante. Muchas de ustedes aquí, las dueñas de casa, jamás se pensaron dormir una noche sin el marido. Ya están durmiendo sin el marido hoy día, sin su guaterito. Entonces, nosotros, ese sí significa eso también. ¿Cuántos planes tendrá Dios para nosotros? ¿O cuántos proyectos, como al inicio le dije, ha querido Dios? Y por cambiar el sí por un no, nos han hecho. ¿Cuántos? Y por último, está Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos,
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Y este paso significa la negación cada día. Tenemos que negarnos. Tenemos que negarnos muchas cosas. Negarnos a la comodidad, al confort, a las cosas que muchas veces también creía que me hacían felices. Por Cristo uno se puede negar y cargar la cruz. Y la cruz molesta, hermano, muchas veces. Dicen que San Pablo tenía un aguijón y él rogó 3 veces, clamándole. Y si clamamos, quiere decir que hay llanto. Le clamó a Dios pidiéndole a Jesús que lo libere de eso. Y Jesús le dijo: te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en los débiles. Y la negación es esa. Es negarme y que ese yo egoísta, ese yo primero, ese yo segundo, ese yo tercero, ese yo cuarto y cuarto mi sombra, muera, para que Cristo permanezca adelante. Y cargar la cruz. Y a nosotros lo que menos nos cuesta es cargar la cruz, porque estamos siempre quejándonos, porque cuando alguien habla mal de nosotros no nos gusta. Cuando los hermanos nos pelan, hacen un chisme detrás de nosotros, a nosotros los servidores no nos gusta. Y eso es morir. Morir a andarte defendiéndote. Generalmente la gente tiende mucho uno a justificarse. ¿Y sabes lo que significa justificarse? Aun cuando uno ha metido la pata y uno a veces dice: me voy a justificar. ¿Sabes lo que significa eso? Querer reparar la primera imagen que teníamos ante la gente. Porque si ustedes supieran una pifia mía, que no tengo, si ustedes supieran, a lo mejor yo vengo el próximo año y yo quiero reparar sutilmente. No, lo que pasa es que envidia. A mí alguien me enseñó que cuando muchas veces tenemos luchas, no tenemos que andarnos defendiendo nosotros. Hay una oración de fidelidad que dice así: mi combate, Jesús, no es mi combate, es tu combate. Y eso significa que usted no tiene para qué andarse defendiendo. Y eso es morir. Morir significa que te trituren, que te pisen, y te pisen el orgullo. Eso es morir. Morir a que yo siempre tengo la razón. No es que yo tengo la razón. Yo llevo 30 años en la renovación, tú viniste recién llegando, así que yo tengo la razón. Entonces, bueno, pero eso pasa en Chile, acá no creo. Bueno, dentro de estos 7 pasos, yo entré para un poquito para que nos empecemos a empapar un poco de este retiro. Veamos, ustedes revisen después los textos para poder ver esto y esta noche ya podamos descansar. Pero vea qué significa decirle ese a Jesús. Es decir, hay tremendas responsabilidades, pero también hay tremendas promesas que Dios da a nosotros. Así que a mí me da gusto servir. Me encantaría estar dispuesto a decir sí. Digo, con todas estas promesas. Ni tonto que digan usted. Pero Dios quiere más esta noche. Y vamos a cerrar esta noche. Ustedes ven aquí 2 platos. ¿Ya? 2 platitos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un canto al Espíritu Santo. Vamos a extender nuestra mano. Y con orden, primero va a venir esa fila, después ustedes y después al final ustedes. ¿Ya? Van a venir, van a coger
uno papelito de este lado y luego del otro lado, sin mirarlo, hasta que yo le diga, cuando vuelvan al asiento, yo les voy a decir a todos, ahora mírenlo, ¿ya? Es una palabrita que les va a tocar trabajar este fin de semana, ¿ok? Queremos que unja esta palabra, unja todo lo que hoy día, este fin de semana nos quieres hablar a través de esta palabra tuya, esta palabra, esta frase, quizás que vamos a trabajar. Que sea la palabra justa, precisa, que necesita este pueblo, Señor, para servirte mejor, para saber decirte sí, Señor, sin vacilar, o decirte no cuando tenemos que decirle no a las cosas del mundo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y con el poder del Espíritu Santo, bendice, 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 que esta misma noche tú nos comiences a hablar, Señor, al corazón. Gracias, Padre, gracias por lo que vas a hacer en nuestra vida, por lo que nos vas a preparar esta noche también, el descanso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, partimos de ahí. Primero una, otra y se vuelve sin mirar. Y cantamos. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.